Muchísimas gracias y vamos a empezar con la plática de salud digestiva. Esta plática de salud digestiva va a ser justamente en qué debo comer y qué hábitos debo hacer para evitar la colitis nerviosa. La colitis nerviosa que al final y el síndrome de intestino irritable, que al final, como su nombre lo dice, entra la colitis dentro de este síndrome, en donde no hay una causa peculiar, pero hay muchas características alrededor de este padecimiento que lo hace muy incómodo y que sobre todo afecta más a la mayoría de las mujeres. Entonces, vamos a empezar. La que sigue, de favor. Adelante, B. Ok. De acuerdo a la Secretaría de Salud, entre el 16 y el 30% de la población mexicana padece colitis. Y como mencionaba Lore justo, la mayoría son mujeres menores de 45 años. También hay un estudio que afirma que es la segunda causa de consulta al médico. Entonces, pues es un padecimiento que es de alto, pues sí, proceder. Entonces, hay que saber cómo detectarla para poder ver qué podemos hacer en cuanto a dietas, en cuanto a estilo de vida, para poder aminorar o desaparecer estos síntomas. Perdón, justamente como lo comenta Eve, es importante no solo la parte de la alimentación, es alimentación y estilo de vida. Entonces, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? La colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional del aparato digestivo, justo como iniciamos en la plática, que son muchas las características que hay alrededor para nosotros poder determinar y o poder detectar como un síndrome de intestino irritable. Ok, ahora dentro de los síntomas más comunes que vamos a encontrar del síndrome de intestino irritable son dolor en el abdomen, que a menudo se va a relacionar con evacuaciones y cambios en estas. ¿Como cuáles? Puede ser, por ejemplo, diarrea o lo contrario, estreñimiento. Otros síntomas que se pueden presentar también es dolor abdominal, inflamación o incluso fatiga. Ok, de hecho, justo mucho de estas características o síntomas que se tienen, las personas de repente un día pueden estar muy bien, al siguiente día pueden estar con estreñimiento, al siguiente día pueden estar con un poquito de diarrea, al siguiente día otra vez muy bien. Entonces, por eso luego es difícil poderlo detectar, porque no hay un síntoma muy peculiar, sino son varias las características que se puedan tener. Y bueno, pues esto es lo que va afectando mucho la calidad de vida de las personas. Y en este caso, bueno, como lo vimos en estadística, las mujeres, aunque también los hombres, por supuesto que lo van teniendo. Ahora, cuáles son las causas que pueden justamente generar este síndrome de intestino irritable o este problema digestivo? Actualmente no se conoce una causa muy bien definida. Sin embargo, se relaciona enormemente con las situaciones de estrés y los aspectos de la dieta. Ahora, ¿por qué con situaciones de estrés? Porque está muy relacionado la parte emocional o la parte del cerebro con la parte digestiva. Entonces, si el estómago está con algún problema, con alguna irritación que nos angustia, nos pone estresantes, nos pone nerviosos porque no nos sentimos bien del estómago, esta misma angustia va a generar que obviamente más nos sintamos mal, más nos inflamemos, más tengamos colitis o más tengamos acidez, más tengamos estos síntomas. Y si te fijas, va siendo una conexión entre el cerebro y el estómago. De hecho, muchas veces se le conoce como el segundo cerebro a la parte del estómago, porque toda la parte emocional se ve reflejado directamente sobre el estómago, como la parte del estómago puede afectar directamente sobre la parte emocional, ¿no? Entonces, todas las partes emocionales en cuestión de estrés, miedo, angustias, mucha la emoción, mucha adrenalina, va directamente sobre el estómago. Y muchas personas que no saben controlar o no saben llevar este tipo de situaciones emocionales, pues el estómago es el primero que se empieza a afectar. Y obviamente, bueno, pues una parte muy importante va siendo la alimentación, cuando además de toda esta parte emocional y le juntamos con una dieta
que ahorita vamos a ir viendo todos estos aspectos, una dieta no adecuada o una dieta alta en irritantes o alta en ácidos o una dieta alta en grasas, ¿no? Pues obviamente va a ponderar todas estas situaciones y es cuando sentimos que el estómago nos puede hasta explotar o nos sentimos bastante mal. Y pueden llegar a ser dolores tan fuertes que muchas personas pueden llegar hasta un hospital por el dolor, por la inflamación y sobre todo por la inflamación de todo el intestino que podemos estar teniendo. Ok, entonces uno de los primeros puntos que debemos considerar que se deben cambiar dentro de una persona que está presentando estos síntomas, que ya fue diagnosticada con síndrome de intestino irritable, es la dieta. Si bien los síntomas pueden ir y venir, algunas recomendaciones que se deben hacer para poder aliviar los síntomas es cubrir nuestro requerimiento de fibra diario, no comer en grandes cantidades y evitar comidas grasosas. La alimentación de una persona que tiene este padecimiento debe tener una dieta variada, una dieta equilibrada y poco restrictiva. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que hay ciertos alimentos o ciertos productos que se van a asociar a la presencia de los síntomas que hemos estado mencionando, como la inflamación, el dolor, que se asocia principalmente a la acumulación de gases en el intestino. Entonces, ¿qué alimentos en general son los que debemos evitar? Son el alcohol, el café, refrescos, chocolates, ciertas verduras, como por ejemplo la col, la coliflor, brócoli y también el grupo de lácteos. Pero todo esto es importante llevarlo de la mano con un asesoramiento individual, asistir a una consulta con un especialista, ya que las intolerancias van a estar presentes más en unas personas que en otras. Por eso es necesario ir con un especialista para que nos dé una dieta con las características que nosotros estamos presentando. Entonces, otros aspectos que debemos considerar dentro de la dieta de una persona que tiene síndrome de intestino irritable es, como lo había mencionado, el alcanzar nuestro requerimiento de fibra y otra de las principales también la de no comer en grandes cantidades y tomarnos el tiempo de comer a conciencia. Ok, justamente, y es parte de lo que estábamos ahorita platicando, la alimentación es fundamental y en esto tenemos que cuidar el tipo de alimentos que generan gas. Y por eso nosotros en este tipo de situaciones o de patologías o de sintomatología que puede estar teniendo la persona, tenemos que llevar un tratamiento o un tipo de dieta que se llama dieta FODMAPs. Esta dieta FODMAPs es prácticamente una dieta baja en alimentos que puedan ser fermentables en el estómago. ¿Por qué? Porque sí es importante la fibra. Sin embargo, hay que evitar alimentos que puedan estar siendo alimentos que generen más gas. ¿Por qué? Porque entonces esto va a incomodar muchísimo más a la persona. Cuando una persona presenta un problema de síndrome de intestino irritable y sobre todo parte de su padecimiento es la inflamación y el dolor constante con cualquier alimento, tenemos que introducir en automático este plan de alimentación, ¿ok? Y justamente lo que buscamos con esta dieta FODMAPs es poder eliminar este tipo de fibras para que estas fibras no se fermenten en el intestino, no generen mayor cantidad de gas sobre todo, y aquí lo más importante es poder disminuir el paso intestinal mucho más rápido para que evitemos ese gas que podamos nosotros estar generando en el intestino. Aquí lo podemos ver de una forma más gráfica, la cuestión de la dieta de FODMAPs, que básicamente este es un acrónimo de o abreviación de las palabras fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Estas sustancias son las que nos van a estar generando estos síntomas de inflamación, de la acumulación de gases. Entonces, lo que va a pasar, se van a presentar estos síntomas de flatulencias, dolor abdominal, inflamación,
y la motilidad del movimiento de nuestros intestinos también se va a ver alterado. Entonces, básicamente, esta dieta lo que trata es de eliminar estos alimentos que contienen estos elementos para evitar estos síntomas. Ok, ahora, entonces, como ya vimos, la alimentación es fundamental y es prácticamente el 80% del éxito para que una persona pueda tener un gran manejo y sobre todo evitar la inflamación y evitar este constante problema del síndrome de intestino irritable, sobre todo la inflamación, sobre todo gas, la incomodidad y los dolores. Y entonces aquí es muy importante que dentro de la alimentación cuidemos muchísimo los alimentos que son fermentables, como ya los vimos, hay que cuidar ciertos tipos de frutas y es muy importante frutas, verduras, cereales y obviamente leguminosas y las oleaginosas. Es importante que cuando ya es un proceso mucho más fuerte el problema que está teniendo, tenemos que entrar como primera fase sin ninguno de estos alimentos que se fermenten. Como segunda fase, se van introduciendo poco a poco estos alimentos y como tercera fase, ya vamos incluyendo poco a poco todos los alimentos para ir observando la tolerancia de lo que está presentando la persona. Y obviamente, aunado a estos alimentos, es importantísimo también evitar y cuidar, obviamente, el café, los tés, muchas veces hasta decimos, ay, tómate un tecito para que te disminuya. No, porque contiene un poco de cafeína y puede generar irritación o dolor. Y tenemos que estar cuidando, pues, justamente los alimentos que estuvimos comentando, que son los lácteos, que son los irritantes y son las grasas, independientemente de estos alimentos que son fermentables. Por eso, justo, cada persona, dependiendo su caso, es importante que lleve una alimentación, porque este síndrome se puede ir desde un padecimiento inusual hasta ir haciendo más crónico si es que no mejoramos esta alimentación. Ahora, es importante y ahorita vamos a ir viendo qué alimentos son los que sí podemos estar consumiendo, pero es importante que la persona esté consumiendo o esté teniendo 5 tiempos de comida. ¿Por qué? Porque si nosotros solo lo cargamos con 2 o 3 tiempos de comida, ¿qué va a pasar? Que dejamos mucho tiempo sin alimento y obviamente este alimento que nos está consumiendo o dejamos mucho tiempo, este alimento va a generar o este espacio o que no estamos consumiendo va a generar acidez en el estómago y por ende pues va a generar irritación. Y también con los 5 tiempos de comida pues evitamos que se tengan cargas, ¿ok? Cargas muy fuertes para que no sean alimentos copiosos y sea difícil la digestión. La que sigue, de favor. Ahora, del manejo del estrés. Es importante, y como lo dijimos en un inicio, la relación cerebro y estómago van de la mano, ¿ok? Entonces, es importante que la persona empiece a trabajar con una actividad física que no genere más estrés, una actividad física que disminuya este estrés, como puede ser salir a caminar, empezar a correr pero trotando, hacer ejercicios de yoga o hacer ejercicios de pilates, que sean ejercicios que realmente estén mejorando la respiración, que sean ejercicios cardiovasculares para ayudar a la desinflamación. Cuando una persona tiene una cantidad de ejercicio más estresante, como pueden ser pesas o como pueden ser estar brincando, saltando, no va a favorecer en esta disminución, sobre todo de problemas del síndrome de intestino irritable. Y recomendamos que como mínimo sean 150 minutos a la semana, pero en estos casos nosotros recomendamos cuando hay un proceso crónico que sean 30 minutos lo que esté haciendo de actividad día a día y lo mejor de todo es salir a caminar, que no tenga la ropa apretada, sino que la tenga un poquito aguada para que pueda, o flojita, sobre todo en la parte abdominal, para que pueda tener una muy buena digestión y favorezcamos la disminución de estos problemas. Ahora, aparte también del manejo de estrés, está un punto muy importante que es el descanso. Es necesario dormir entre 6 y 7 horas de sueño, pero que estas horas de sueño sean de buena calidad. Dormir lo suficiente no significa que sea dormir estas horas. ¿A qué nos referimos? Que este ciclo de sueño se cumpla. Muchas veces lo que pasa es que estos ciclos de sueño se ven interrumpidos y no llegamos a ese pleno descanso. Y entonces muchas veces ocurre esta parte del dormir, pero no descanse.
¿Por qué? Porque no se alcanzan estos ciclos de sueño. Algo que nos puede ayudar para poder conciliarlo es tomarnos unos 5 o 10 minutitos antes de dormir para hacer algunas técnicas de relajación, de respiración, que nos ayuden a tener estos ciclos de sueño mucho más completos. De hecho, justo regrésate un poquito, Eve, de favor. Justo la parte del descanso es fundamental porque esto nos va a ayudar, como lo comentas, Eve, justamente va a ayudar a disminuir esta insulina cuando estamos muy estresados, cuando estamos muy ansiosos, o la parte emocional nos va a ayudar a disminuir esta inflamación o este estrés que podemos nosotros estar generando en el cuerpo. Entonces, si no estamos durmiendo, estamos más irritables, estamos más cansados, consumimos sobre todo por querer estar despiertos. ¿A quién no le ha pasado, no? Que no duermes y lo que quieres al día siguiente pues es mantenerte alerta. Entonces, ¿qué haces? Tomar café, tomar un té o tomar un chocolate o empezar a fumar, algo que te mantenga como más vivo, más alerta. ¿Y qué pasa? Pues que son alimentos o son situaciones que nos pueden estar afectando mucho más y entonces esa parte emocional afecta directamente sobre el estómago. Entonces, por eso es muy importante el descanso. El descanso es fundamental para que este problema de síndrome de intestino irritable se mejore enormemente. Y justo como lo comentas, 7 horas es fabuloso. Y es más, después de comer, también es importante, uno, como en la presentación anterior que lo pusimos, caminar. Es muy importante que una persona después de, sobre todo la comida, que es un alimento un poco más copioso, más grande, después de comer es importante que la persona no se quede sentada, que camine, ya sea si está en casa, bueno, pues que pueda empezar a recoger o a hacer alguna actividad, pero no sentada, para que le dé el espacio al estómago y el estómago pueda generar todo su metabolismo de todos los alimentos. Y si estamos en la casa y sentimos que por cuestión emocional o no nos sentimos del todo bien, pararse y caminar un poco o salir a caminar es maravilloso. Y justo antes de dormir, tener este cuadro de controlar las respiraciones para que no estemos acelerados o no nos sintamos incómodos y obviamente el descanso va a mejorar enormemente el estómago. ¿Ok? Y ahora, parte justo de los tratamientos que nosotros favorecemos muchísimo para mejorar la parte del síndrome de intestino irritable es justamente empezar con el consumo y con la suplementación de probióticos y prebióticos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un síndrome de intestino irritable es porque nuestra microbiota está muy alterada por el tipo de alimentos, por la parte emocional. La microbiota se ve muy, muy alterada, se ve muy afectada. Y también, si no tenemos estas vellosidades, estas bacterias que me va a ayudar a tener una buena absorción de alimento, si se van eliminando por estrés, por el tipo de alimentación o por antibióticos, por el estilo de vida que no esté siendo el adecuado, va a generar más estrés y por ende más inflamación. Si nosotros empezamos a consumir estos probióticos, vamos a favorecer enormemente la población de esta microbiota, vamos a mejorar mucho el tipo de lactobacilos, mucho el tipo de bacterias o los microorganismos que tenemos en la flora intestinal de nuestro estómago y vamos a mejorar, vamos a tratar de prevenir y de disminuir los síntomas que estamos teniendo. Y sobre todo, también estos tipos de probióticos y prebióticos, que es importante que tengan los dos, va a favorecer que los alimentos que nosotros estemos consumiendo se absorban de mejor manera y no generen tanta inflamación y por ende sean pues mucho más aprovechables. Una parte importante dentro de la dieta es la fibra. La fibra nos va a ayudar a disminuir justo esta parte de los síntomas, retiene poca agua y es ideal para aquellas personas que estén presentando estreñimiento. Además, contribuye a que los alimentos pasen más rápido a través del estómago y del intestino. La fibra la podemos encontrar en los cereales integrales, vegetales de hojas verdes, cereal integral, cereales enteros. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Las personas no alcanzan a cubrir este requerimiento de fibra diario, ya sea por actividades, a lo mejor un poquito falta de tiempo en la preparación de alimentos. Entonces, es una buena opción buscar
algunas recomendaciones que nos ayuden a alcanzar este requerimiento de fibra diario que necesita nuestro organismo. Justamente, y también, como lo comentas, dentro de la misma fibra, y por eso lo estamos trabajando con los probióticos, es importante que la fibra que nosotros estemos consumiendo no sea una fibra tan fuerte o tan abrasiva, tan alta en fibra insoluble, porque justamente nos puede estar barriendo la flora intestinal y o afectando o alterando esta microbiota. Por eso es importante cada persona. Y bueno, pues esto puede estar irritando más el intestino. Entonces, probablemente tenemos un poco de estreñimiento. Tomamos fibras muy fuertes, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que entonces nos va a barrer la flora intestinal y vamos a tener dolor, vamos a tener ardor, vamos a tener incomodidad. Entonces, es importante que sea una fibra más soluble para mejorar este tipo de síndrome. Y por último, la cúrcuma. Nosotros mejoramos y recomendamos muchísimo el consumo de cúrcuma. ¿Por qué? Porque la cúrcuma es un superfood, es una raíz. Y sobre todo aquí lo importante es que esta raíz o este superfood nos ayuda de manera natural a trabajar como un antiinflamatorio. Cuando estamos con este síndrome, es porque tenemos alterado, tenemos inflamado todo el síndrome de todo el intestino. Entonces, al momento de que nosotros estamos, imagínense como si hubieran barrido una rodilla, pues está como alterado, está irritado, está dolido, que necesitamos pues que empezar a regenerar, empezar a mejorar ese intestino, pero sobre todo disminuir esa inflamación, disminuir esos dolores. Entonces, de forma muy natural, el cúrcuma es un excelente antiinflamatorio que va a ayudar, uno, a mejorar la digestión, pero de forma también muy natural a disminuir esta inflamación. Entonces, nosotros recomendamos que sea 1 o 2 cápsulas al día del cúrcuma, dependiendo el episodio que esté teniendo la persona, dos cápsulas de Flora 100, que son los probióticos con prebióticos en la noche, no en la mañana, en la noche, para que realmente se puedan absorber y se puedan utilizar todos los microorganismos y todas las bacterias que estamos nosotros consumiendo junto con su alimento, y también la fibra si es que te presenta un poco de estreñimiento, y que esta fibra también sea utilizada en la noche. Excelente. Y justamente con esto, bueno, pues damos el fin a los hábitos saludables que nosotros podemos estar mejorando o trabajando para evitar, prevenir y o mejorar problemas que sean en un síndrome de intestino irritable.